Yo les ponía en el... Gracias. Ahí vamos. Gracias, Erika. Yo les ponía un poquito en la invitación que hoy nos vamos ya, o mejor dicho, ya comienza a revelarse este Jesús, Hijo de hombre. Si bien eso lo vamos a ahondar mucho más la semana próxima, porque no nos da el tiempo hoy para poder hacer todo, porque el capítulo 7 es precioso. Y el capítulo 7, miren, hay un tema hay un tema en lo que es la estructura literaria semítica. Por lo general, la literatura semítica se caracteriza por ser una literatura concéntrica, ¿no? En donde voy a poner un poquito mute para que no haya... Ahí está. ¿Qué significa esto? Que siempre en el medio está lo más importante y se va del afuera hacia el adentro, ¿no? Mostrándonos que todo es un proceso, o sea, yo para llegar a lo más importante, a lo esencial, tengo que someterme a un proceso. No es inmediato, no es instantáneo. Por eso esta cosa bonita de la palabra de Dios, de la revelación, cómo el Señor se nos va revelando de a poco y en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, en cada acción, para que nosotros también hagamos síntesis de encontrarnos con Él también en cada acontecimiento de nuestra vida. No es algo en la experiencia de Jesús, en la experiencia de Dios, en la experiencia evangélica, algo que nosotros lo podamos manejar desde el intelecto. Esto va más allá. El Señor nos invita a una experiencia de encuentro. Entonces, a medida que se revela, eso que decíamos hace mucho tiempo atrás, me revela. Se revela Él y me revela a mí. No con B larga, ¿no? Sino con B corta. O sea, esto, ¿no? Revelar va quitando el velo, va quitando lo que cubre, y va quitando el velo lo que le cubre a su esencia, cada vez un poco más, y me ayuda a mí a quitarme el velo de lo que cubre mi esencia. Entonces, por eso es bonito esto de encontrarnos con la palabra de Dios y tratar de vivirla desde nosotros mismos, no aprendiendo algo ajeno a mí, no aprendiendo un concepto, un relato, una trama, una conformación de un libro, sino esto que el Señor hoy me muestra de Él, ¿qué me quiere mostrar de mí mismo? Ahí es donde hay síntesis de evangelio y vida. Ahí es donde está el movimiento de un Señor que por lo general me va a ayudar a preguntarme, a cuestionarme en aquello que estoy viviendo, en aquello que estoy sintiendo, en aquello que estoy decidiendo a lo largo de mi existencia. Entonces hoy, miren, es maravilloso, porque el último tramo que hace Marcos para terminar la primera parte de su evangelio y para empezar de lleno a mostrar al Hijo del Hombre, que ya lo van a entender un poquito más la semana que viene, pero los dejo con la incógnita, así vuelven, si no, no vale andar diciendo todo una vez, ¿no? Hoy cierra la primera parte dándole forma, consistencia y concreción a lo que nos mostró desde el capítulo 1. Este Cristo, que su evangelio es el que estamos degustando, el que estamos saboreando, el que estamos conociendo,
es para que nos demos cuenta que es el Jesús, el Salvador, el Mesías y el Hijo de Dios, que se fue mostrando como tal con una intención de traernos una vida nueva, de sacarnos de lo antiguo, de predisponernos a la apertura de no tener miedo a la novedad. Y esta novedad compone y además tiene dentro de sí muchos matices, entre ellos la universalidad. Este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, no viene solo para Israel, sino que viene para todo hombre que le abra su corazón. Es una novedad absoluta, y lo que implica esa novedad, que hoy el capítulo 7 lo trabaja de una manera espectacular, implica romper con todo aquello en la tradición judía que hacía de la fe de Israel una fe particularista, una fe cerrada, una fe solo para los que están adentro, lo que llamaríamos exclusiva. Eso lo rompe, pero no lo rompe rompiendo con la ley o rompiendo con un mandato de Dios que esté plasmado en el Antiguo Testamento. No, lo reinterpreta. Hoy vamos a ver en la primera parte a un Jesús hermeneuta. Hermeneuta es aquel que interpreta la palabra de Dios y nos la explica. La explica desde la base, desde la fuente misma. Vamos a ver un señor hermeneuta que explica cómo se desvirtuó la palabra de Dios y se la encasilló en lo que llaman los judíos la tradición de los padres. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a través de los siglos? Una tradición más fuerte que la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace en el Evangelio Jesús? El vino nuevo requiere el odre nuevo, y el odre nuevo se constituye volviendo a la fuente, despojándose de todo aquello que separa y eclipsa la verdadera intención divina. Y entonces va a hacer una exégesis bellísima del capítulo 29 de Isaías, del Deuteronomio capítulo 20, o sea, mostrando, como dice en Mateo, como dice luego, porque acuérdense que primero viene Marcos, luego viene la escritura de Mateo y de Lucas, con unos años posteriores aparecen esos evangelios, como dice, ¿no? En Mateo, en el Sermón de la Montaña, no he venido a abolir, sino he venido a dar cumplimiento. Y hoy nos muestra en el final de la primera parte que el cumplimiento es lo que Isaías daba como profeta de Dios a todo Israel en aquel momento anterior al exilio. Al banquete mesiánico, lo que leíamos el domingo en misa, ¿no? Al banquete, al encuentro con el Mesías, a este desposorio de Dios con el pueblo, están invitados todos, los que vengan de cerca y de lejos, reyes, cualquier hombre del confín de la tierra será atraído por el Dios que mora en el monte Sión. Lo dice a repetición, con estas palabras o con otras, el profeta Isaías a lo largo de todo su libro. ¿Qué hace Jesús? Vuelve allí y retoma el sentir más profundo de que el Dios de Israel no es un Dios para pequeños, para poquitos, para un grupo determinado, para un lugar puntual, ¿no? Y marcado del mapa, sino que es para el universo entero. Y así es como va a terminar la parte que ya empezó con el gran banquete. Si el gran banquete
lo tuvo con Mateo, cuando Mateo, como publicano y completamente alguien excluido de lo que era la fe judía por el ejercicio de su profesión, ya él entiende que ser parte del reino es hacer la mesa grande, una mesa grande donde entren todos. Bueno, hoy Jesús termina la primera parte con otra mesa grande, una mesa grande donde una mujer cananea le va a decir, ya sé, Señor, y tienes razón que primero son los hijos de Israel, pero yo y mi hija me voy a conformar con las migajas que caigan de tu mesa. Pero el Señor la asocia al banquete mesiánico, porque el banquete mesiánico es alimento, liberación y sanación. El banquete mesiánico es restauración del ser humano por completo. Entonces, en ese contexto, además, después de haber alimentado también, como veíamos que eso lo mencionamos cuando hicimos la multiplicación de los panes, cómo no solo multiplica los panes, ¿no?, dando en abundancia aquello que era escasez en territorio judío, sino lo que vemos en el capítulo 7, que está metido dentro de este final, de este gran final de la primera parte, también hace exactamente lo mismo en territorio pagano, como queriendo decir, también todos están llamados a saciarse de la palabra y de la comida, de esto, ¿no?, de lo que hablábamos recién, del banquete que Dios invita a nivel comunitario, a nivel koinonía, ¿no?, la comunidad reunida y alimentándose mutuamente y soportándose, no soportándose en el sentido de aguantar, sino soportándose en el sentido de llevarse mutuamente en este camino hacia la santidad. Entonces es una belleza lo que nos invita hoy Marcos a profundizar. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Yo hice la introducción más larga que el desarrollo. Vieron que habitualmente es la postdata, el saludo, ¿no? Pero bueno, me parecía importante ahondar en esta característica que tiene esta última parte bellísima de nuestro querido evangelista. Nos ponemos o continuamos, depende de cada uno, en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Que realmente nosotros nos podamos asociar a este tejilim, como le dicen los hebreos, a este salmo, a este salmista con este corazón, ¿no?, con esta certeza, con esta experiencia. Qué bonito sentir que el Señor es mi bienhechor, o lo que significa esto, ¿no?, el que hace bien en mí todo, el que hace las cosas buenas en mi existencia, que es mi fortaleza en estos tiempos de tanta incertidumbre, internos y externos, ¿no? Porque basta que uno abra el diario o escuche un noticiero, no solo es el virus que nos acorrala,
sino la inseguridad de la paz mundial, que también nos pone en una predisposición de preocupación. Entonces ahí es donde con el salmista nos damos cuenta que nuestra fortaleza tiene que ser el Señor, porque todo lo demás es arena, todo lo demás es sal en agua, ¿no? Que se diluye. Mi baluarte, lo más preciado, aquello que realmente es el tesoro de mi corazón y por sobre todas las cosas mi libertador. Aquel a quien realmente tengo como el gran libertador que me ayuda a liberarme de todo aquello que me oprime, de todo aquello que me esclaviza, de todo aquello que me tienta a entrar en un callejón sin salida. Sí, Señor, sos mi libertador. Que en este mood y con este espíritu y con esta intención podamos permanecer en el día de hoy y confiar de que aquel que nos prometió que está con nosotros hasta el final de los tiempos, recibe este corazón que le presentamos y actúa en él si lo dejamos. Te lo pedimos a vos, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos todos a abrir. Primero voy a tomar un mapa que preparé. No sé si se ve. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien acá el mapa de la Galilea, el mar de Galilea? Sí. Bien. Hoy nos estamos despidiendo. Ya hoy definitivamente el Señor al final del capítulo, en el capítulo 8, versículo 26, termina en la primera parte y es Jesús en la Galilea, ¿no? Hoy estamos viendo el capítulo 7, vamos a llegar al capítulo 8, versículo 26. Es mi intención, no significa que lo consiga, pero bueno, vamos a hacer toda la intención para poder llegar allí. Allí termina definitivamente y ya se va de este recorrido, que está hace mucho tiempo, prácticamente abarca toda la primera parte del capítulo del Evangelio de Marcos, y hoy vamos a contemplar al Señor que va a hacer un recorrido así, miren, este es el mar, va a estar en Cafarnaúm y va a ir hacia Betsaida. Betsaida, este lugarcito de acá, que prácticamente está en la parte norte del mar de Galilea, es el lugar donde son oriundos Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos son de esa localidad, de Betsaida, ¿no? Y vamos a ver que hoy va a ser un recorrido mucho más grande, mucho más grande, va a ir a Genezaret y va a llegar hasta los lugares de Tiro y Sidón, ¿no? Lo que era la Fenicia, los lugares de Tiro y Sidón. Acá lo vamos a encontrar al Señor que sale no solo de la Galilea, sino que sale de la Tierra Santa, que es donde tiene lugar el encuentro con la mujer cananea. Justamente esta mujer a la que hacíamos mención hace un ratito en relación a la universalidad, ¿no? De la acción de Dios. Ya a partir del capítulo 8, versículo 27, comienza lo que se denomina el camino del Señor hacia Jerusalén. Y es donde ya se manifiesta con todo el poder y con toda claridad esta expresión de Mesías a hijo de hombre, que lo vamos a entender la semana que viene. Pero ya hoy va poniendo las bases para que podamos entender mejor aquello que va a venir en los capítulos posteriores. Así que bueno, vamos a empezar entonces en el capítulo 7. ¿Y de qué nos va a hablar? ¿Qué habíamos terminado de ver nosotros la última vez que nos reunimos?
nos dimos cuenta cómo el Señor envía en misión, ¿se acuerdan? Hacemos un pequeño recap de unos segundos. Envía en misión a sus discípulos. Una misión que tenía como objetivo llevar a los pueblos que los rodeaban, o sea, al pueblo israelita. Estos 12 tenían la misión de llevar la persona de Cristo. Su palabra, que invita a la conversión, su poder, que libera de los espíritus impuros, y su poder también, que sana de las dolencias a todo aquel que iba a buscar sanación. Le entrega gratuitamente el Señor a estos 12 su poder, para que vayan de parte de Él, enviados por Él, a proclamar el reino de los cielos. Leía un libro estos días, que no había leído la vez pasada cuando tuvimos la última clase, que decía, misión que en apariencia es completamente fallida. Por más que los discípulos vuelven y contentos se reúnen a solas con él para contarles entusiasmados todo lo que habían hecho, evidentemente el mensaje del reino de Dios no caló en el corazón israelita. ¿En qué se basan los exégetas para decir tal cosa? En que un tiempo más tarde en Jerusalén toda la gente va a estar gritando, crucifícalo, este no es, nos equivocamos, nos sentimos frustrados, no lleva a cabo aquello que nos imaginamos a lo que venía. Entonces, ¿cómo muestra Marcos? Miren qué interesante, cómo muestra Marcos ese fallido intento misionero, o que no entró en el corazón del pueblo, lo explica con el relato que pone de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista, queriendo anunciar el poder de Dios, queriendo anunciar al pueblo la conversión y un llamado al arrepentimiento, ¿cómo va a terminar? Decapitado. Entonces Marcos pone en la primera parte del Evangelio una advertencia. Esto le va a pasar lo mismo al Señor. Este es un preanuncio de cuál va a ser su final también. No hay comprensión, porque no hay comprensión tampoco en sus discípulos, ya que participan, y lo vimos la semana pasada, bueno, unas semanas atrás, participan en la multiplicación de los panes, sienten el viento en contra, se angustian en el medio del mar cuando anochece, después de haber sido testigos de lo que acababa de acontecer, y el Señor que va y los rescata, y de alguna manera les llama la atención, pero Marcos pone, y claro, estaban perturbados y completamente fuera de sí, porque ni siquiera habían entendido lo que había ocurrido cuando multiplicó los panes. Y ahí muestra la incomprensión. Entonces, ¿cómo puedo yo transmitir un mensaje de fe, de confianza, certero, si yo todavía no lo vivo? Ahí es a donde nos quiere llevar. Ese es un poco el sentido que le va poniendo a el proceso que todavía tienen que seguir viviendo los 12, estos apóstoles, estos enviados, para poder realmente hacer eficaz el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. ¿Cuándo viene ese mensaje? Después de la resurrección. Muy específicamente en la recepción del Espíritu Santo. Ahí es donde todo el mundo le cae el 50 y pueden dar cuenta de que, claro, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo se nos pasó? Pero eso es lo que nos muestra el Evangelio, lo que les decía al inicio, que no es un proceso instantáneo, inmediato, ya, no una chispa, no. Es un proceso de ir para adentro. Entonces,
en este proceso de enviar al Señor a que prediquen lo nuevo, viene ahora él en el capítulo 7 también a mostrar que parte de la novedad es poder liberarse de una tradición que esclaviza. Y así es como empieza. Vayamos todos al capítulo 7, versículo 1. ¿Quedó claro hasta ahora o alguna pregunta o comentario? ¿Seguimos un poquito más? Si todo está bien. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado no comen si no se lavan totalmente. Y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas y mesas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Él les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. En algunas Biblias traduce la tradición de los padres, lo que yo les comentaba, cuando la tradición que se transmite de padre a hijo, es más fuerte que la misma palabra de Dios. Fíjense que si este Señor viene a regalar una vida nueva con Dios, que permítanme que haga mención simplemente unos minutos, que lo contemplábamos el domingo en la misa, en esta epifanía que son las bodas de Caná, en donde el Señor lo que quiere hacer en la boda de Caná es revitalizar, renovar una nueva posibilidad de que el pueblo tenga una experiencia de Dios verdadero e íntima, porque las piedras de las jarras vacías simboliza el corazón de piedra y vacío de aquel que sí cae en el ritualismo, pero ese ritualismo no llega a tocar el interior de su corazón. De eso habla lo mismo Marcos en este punto. La experiencia de Dios no es estar y quedar atrapado en la tradición de los padres o de los hombres, como dice el Evangelio, sino acá hay un pedido de Jesús. Acuérdense que Marcos lo que hace es revelar y describir quién es Jesús a través de las reacciones de con quién se encuentra. En este caso, la reacción es con sus archiopositores, que son los fariseos y los escribas o doctores de la ley. Ya unos capítulos antes vemos cómo se van a ubicar como los enemigos, de alguna manera, los que quieren ya la desaparición de Jesús, ¿no? Entonces, fíjense que a través de esta relación el Señor es cuestionado, no en algo que hace Él, es algo muy similar que los primeros capítulos, por eso no sé si se dan cuenta de lo concéntrico. En los primeros capítulos también hay una discusión con los fariseos en donde le van a recriminar que por qué los seguidores, por qué sus discípulos cortan la espiga el día sábado. Y el Señor sale a defenderlos. ¿Por qué no ayunan? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en los capítulos primeros? Bueno, acá viene
en lo concéntrico, para terminar de la misma manera, viene a querer él defender a sus discípulos haciendo una explicación de la palabra de Dios, de lo que el profeta Isaías, que es una belleza, tanto en la primera parte, que es auténticamente Isaías, pero en la última, que es el trito Isaías, que es un cúmulo de oráculos de distintos profetas, que se puso al final del libro del mismo, también menciona lo mismo. Ojo, no vayan a caer en el ritualismo vacío, aquel que no lo lleva a la nada misma. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale el rito si no hay corazón en el rito? Por eso simboliza estas dos partes del ser humano que me encantan. El corazón está lejos de los labios. El corazón está lejos de los labios. Qué belleza y qué simbólico para un judío, porque el labio, que es la manera de poder exteriorizar la oración a Dios, la fe en Dios, en eso que es constante y permanente, cuando toma agua, cuando se mueve, cuando come, cuando camina, lo que dice el Deuteronomio, ¿no? Constantemente Dios en la boca, pero este Dios en la boca sale de un lado distinto que del corazón, que es el centro de la intención, el centro de la voluntad, el centro de la determinación de la vida. Entonces, el Señor, acuérdense, nos invita a renovarnos, a volver a encontrar ese verdadero sentido pleno de unión con Él, como hizo en las bodas de Caná el domingo, ¿no? Y acá está apelando, esto tiene que ser del corazón. En el corazón tienen que prevalecer, en la intención, en la voluntad, en este centro verdadero de donde sale todo lo que conforma mi humanidad. Porque el corazón judío, es de donde sale toda la acción del hombre, ¿no? El Señor, vieron que en Mateo va a decir, de tu boca va a hablar de lo que hay en tu corazón, lo que está en tu corazón es lo que va a hablar tu boca, porque de ahí es de donde salen, miren, las intenciones, los pensamientos, la creencia, las acciones. Por eso qué belleza todos los días poder hacer la higiene del corazón a la noche y preguntarnos, ¿no? ¿Desde dónde hice lo que hice en el día de hoy? ¿Desde dónde obré? No sea cosa que esté obrando desde los labios y no desde el corazón, como me dice el Señor. Porque ahí es donde hay integralidad, ahí es donde lo integro a mi vida, ahí es donde soy uno con Él. Ahí es donde Pablo grita, ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí, y nos invita a todos a que hagamos ese recorrido. Pero el Señor acá lo desnuda, y lo desnuda de una manera preciosa, como hermeneuta, como rabí, como rabino, que explica la palabra de Dios. Si el mismo Isaías decía, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La segunda pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está? Porque probablemente está lejos de Dios, pero también de mí misma. ¿A quién se lo entregué? ¿Encerrado en dónde? ¿En qué situación? ¿En qué miedo? ¿En qué tentación? ¿No? ¿En qué sentimiento poco feliz? ¿A dónde está mi corazón? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo puedo ubicar, si lo pudiera ubicar en algún lugar, como me invita a hacerlo el profeta? El culto, dice, que me dan es inútil. Fíjense, ¿no? Entonces, mi oración diaria, mi Eucaristía, mi rosario, puedo decir, parafraseando a Isaías,
que es un culto útil, porque útil es si brota del corazón y si en ese centro lo ubico a Dios. Y no lo hago, por ejemplo, para que no me pase nada malo, porque lo tengo que hacer. Porque si dejo de hacerlo, no sé si soy clara en lo que les quiero transmitir. Hasta lo mejor, hasta lo más excelso y recomendable, cuando es de manera rutinaria y absolutamente vacía, no nos sirve para nada. Una vez escuché a alguien que decía, cuando no entiendo lo que hago y cuando no tiene sentido para mi vida toda, nada me separa de ser un pagano. Porque me hago ejecutor del medio y no alcanzo el fin. Pongo al medio como fin y no a Dios como el fin de mi vida. ¿Esto es claro? Absolutizo un medio y todo medio espiritual es para que lleguemos a esto que dice el Señor, a Dios, para acercarnos a Él y para realmente Él sea centro y fuente de toda nuestra vida, ¿no? El punto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos, ¿no? Qué emoción tan grande este tiempo sinodal, en donde la Iglesia se pregunta, se cuestiona esto, de ir a la fuente, de ver qué es lo que aleja, qué es, perdón, voy a hablar en positivo, qué es lo que no acerca al hombre y qué es lo que evita que nos acerquemos al hombre. Fíjense qué belleza, completamente evangélico, ¿no? Por eso es tan importante que nos enganchemos todos en este proceso sinodal, porque la Iglesia somos tú y yo. Yo también tengo que hacerme esos cuestionamientos dentro de mi corazón. Y eso es un poco lo que el Señor trata de explicarles a estos fariseos y a estos escribas. Fariseos y escribas que tienen un lugar muy especial en el corazón de Jesús. A nosotros nos parece que el Señor siempre les tira de los pelos, ¿no? Y que se enoja. Creo yo que el Señor se conmueve ante ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando en el tercer Isaías, que si Dios quiere ya lo veremos más adelante, el tercer Isaías nos invita a ver que cuando el pueblo vuelve de la deportación de Babilonia y empieza a habitar nuevamente en Jerusalén y reconstruyen la ciudad y el templo, un grupo de hombres se quiere mantener completamente fiel a la palabra de Dios y a la presencia de Dios en su vida. Y se separan del resto de los hombres que vuelven a caer en la idolatría. Esos que se separan se comienzan a llamar fariseoi, fariseos. Entonces, en los tiempos de Isaías, eran los buenos de la película, porque eran los que se querían mantener unidos en una experiencia de Dios verdadera y real. Acá, ¿qué hace el Señor? Por favor, vuelvan a ese lugar, vuelvan a ese momento, vuelvan a replantearse esto de ser auténticamente, mejor dicho, de tener auténticamente una relación interior y visceral, ¿no? De corazón a corazón con este Dios que los ama con locura. Por eso es que lo vemos tan enardecido con estos que terminan siendo los que se le oponen, los enemigos, algunos, otros no, ¿no? Porque vemos que algunos fariseos terminan en apariencia adhiriendo al cristianismo, ¿no? En su, cómo contesta, como José de Arimatea, por ejemplo, Nicodemo,
otro tanto, ¿no? Vemos Pablo, tantos que conocemos que pertenecían al grupo de los fariseos que adhieren luego a la persona de Cristo. Pero bueno, simplemente estas aclaraciones para que tome más sentido lo que estamos leyendo. Sigue. Ustedes descuidan el mandato de Dios, mandato mitzvot, el mandato que Dios sí da, no el precepto del hombre, ¿no? Y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió, ¿cómo dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición? Pues Moisés le dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y también el que abandona a su padre o a su madre debe de ser condenado a muerte. Ustedes en cambio dicen, si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlo. Muestra cómo se tergiversa el sentido más profundo de un mandato divino, de un mandato de amor, de algo que va hacia el otro, en servicio, ¿no? Es decir, no ayudarlos. Y así invalidan el precepto de Dios en nombre de una tradición. ¿No? Fuerte. Este punto de Marcos es fuerte. Cuidado, no vayan a hacer lo mismo. Acuérdense, la palabra de Dios es viva, eficaz y presente y nos cuestiona todo el tiempo. Cuando un precepto humano va por encima de un precepto de Dios, debe de ser registrado y debe de ser absolutamente cambiado, ¿no? Eso es lo que nos pide el Evangelio. Y miren ahora lo que pasa, cómo cambia de tono. Hasta ahora les está explicando a través de la hermenéutica del Antiguo Testamento a los que la saben de memoria, para que la interpreten bien, para dejarlos pensando. Y ahora miren cómo cambia. Llamando de nuevo a la gente, al pueblo de Dios, ahora convoca a todo aquel que estaba a su alrededor, les dijo, escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaron los discípulos el sentido de la comparación. Y él les dijo, ¿con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre de afuera no puede contaminarlo? Porque no le entra en el corazón, sino en el vientre y después es expulsado del cuerpo. Con lo cual declaraba puros todos los alimentos. Déjenme decirles que de la misma manera que están en el capítulo 1 del libro del Génesis, donde el Señor le dice a coman todo, menos el árbol de la sabiduría, pero del resto pueden comer todo. Vuelve a lo primero, vuelve a la unión, a esa unión bellísima que había entre Dios y el hombre, cuando había una comunión plena, ¿no? Y de nuevo volviendo a poner como centro, ¿qué cosa? El corazón. El corazón es lo que tienen que examinar y que tratar de que nunca caiga en la impureza, porque de ahí es donde sale la inmundicia, ¿eh? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro, del corazón del hombre. Los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia y desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Fíjense qué vuelta de rosca le da el Señor y qué difícil nos pone la taba. Qué fácil que es cumplir, qué fácil que es cumplir exteriormente
Y qué difícil seguir este patrón interior, porque es el que nos exige un permanente y exigente examen de conciencia diario, ¿no? Ahí es donde apunta. Y en una palabra, es algo que atraviesa al hombre entero, atraviesa a todo hombre, al hombre entero y a todo hombre. Nadie queda fuera de este examen de conciencia y de este aspecto moral que el Señor está plasmando acá en este Evangelio. Y fíjense cómo continúa. Inmediatamente dice que de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, esa que les mostraba yo, que dice Fenicia, bien hacia el norte, lo que es hoy día el Líbano, más o menos. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada. Acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella le respondió: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas que dejan caer los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a la casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido de ella. ¿Cuál es la contrapartida de este relato? En la sanación de la mujer que había tenido hemorragias por tantos años y la hija de Jairo. Lo que cuenta antes, ahora lo pone ya fuera del territorio hebreo, corroborando, pero acá hay un tema. Ya había sanado fuera del territorio. Acá une las dos cosas. Miren, la mujer con hemorragia y la hija de Jairo vienen a ser sanadas en Cafarnaúm con posterioridad de haber sido sanado y liberado el hombre de Gerasa, el hombre que se encontraba en el territorio pagano. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor va y lo encuentra dando vuelta por los sepulcros, viviendo y lastimándose a sí mismo. Lo libera, y es ahí cuando cruza que libera luego de la enfermedad a la mujer con hemorragia y a la hija de Jairo, la vuelve a la vida. La contrapartida la tiene esta madre con esta niña, porque también son paganos. También han oído, de alguna manera, en el caso del de Gerasa, era el demonio que lo reconoce y se postra ante él y le pide por favor que no lo someta. ¿Se acuerdan? Como mostrando el poder de Dios sobre el espíritu del mal. En este caso es la misma mujer que le pide la sanación de su hija que está poseída por este demonio. Y hace exactamente en paralelo lo que hace el Señor. Se postra y al postrarse le está diciendo con su cuerpo: creo, confío, sé quién eres. La postración es una confesión de fe ante Cristo, ¿no? Y le ofrece, le pide por favor la sanación no propia, sino de la chiquita. Y esto del Señor, que ahora le responde a esta mujer también bíblicamente, bueno, yo tengo que empezar por la casa de Israel, porque es lo que se dice en la Biblia, lo que hablan los profetas. Para eso es que viene el Mesías. Y la mujer le contesta: es verdad, pero
a los hijos de Israel, a esos que están destinados a sentarse en el banquete, me encanta que estén sentados en el banquete. No pretendo estar sentada en el banquete, pretendo alimentarme de lo que cae de ese banquete. Me conformo con eso. Con eso. Eso ya es vida para mi vida y la de mi hija. Una auténtica maestra de oración, un auténtico Señor puesto en aprietos, un Señor que es contradicho, pero de una manera bonita, amorosa, simpática, y ese pero, que nunca es bueno, en este caso es espectacular, porque gracias a ese pero, a ese tenés razón, Señor, pero la mujer termina, por lo que has dicho, tu hija ya ha sido sanada. Y como dice el padre Picasa en el libro de Marcos, es una mujer que consigue mucho más que sentarse en la mesa y alimentarse, consigue una sanación absoluta y total, una restauración de vida. Y ella, su hija y el endemoniado de Gerasa, como se le reconoce al señor liberado del demonio de Gerasa, se van a convertir en los 3 misioneros no judíos que con su experiencia de Dios van a proclamar el reino fuera de los límites de la Tierra Santa, ¿no? Y ahí Marcos cierra la primera parte con esta consistencia, la universalidad. El Señor viene no solo a sanar, a liberar al pueblo de Israel y a alimentar al pueblo de Israel, sino a todo hombre de buena voluntad, aunque sea que no pertenezca a este pueblo. Y es así como continúa. El versículo 31, el versículo 31, el 35, el capítulo 8, hasta el versículo 26, les cuento algo, tranquilamente la primera parte de Marcos podría haber terminado en esta experiencia de la cananea, pero Marcos pone varios episodios a continuación para reafirmar y confirmar lo que ya se había dicho, ¿no? Para realmente acentuar aquello que ya se había manifestado a lo largo de esta primera parte. Una es la sanación del sordo mudo, único evangelio que narra este episodio de esta manera, ¿no? La sanación del sordo mudo del versículo 31 al 37. Luego, la multiplicación de los panes en territorio pagano, lo que veíamos la vez pasada que hicimos los dos, como confirmación de esta universalidad. Se sanó, se alimenta, se sana, se alimenta y se enseña no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, siempre y cuando esté abierto a recibir lo que Dios tiene para ofrecer, ¿no? Luego, el pedido de una señal por parte de los fariseos. La ceguera de los discípulos y un mar que vuelve a ser un episodio en el mar, pero en este caso en relación al pan, ¿no? En relación al pan que les alimentó el Señor, va a tener el episodio de los discípulos y la levadura, y por último el ciego de Betsaida. Cómo en estos relatos pequeños va poniendo acento y va respondiendo a lo que viene con anterioridad. Ante la ceguera de los discípulos, la mirada profunda de corazón del ciego de Betsaida, ¿no? Ante el signo, el sordomudo que cree, o sea, cómo va tejiendo acción y reacción, acción y reacción para confirmar y terminar así la presentación de la actuación del Señor en la Galilea
mostrando el poder del reino de los cielos y la profundidad de cómo vivirlo, ¿no? Desde el corazón. Entonces, vamos a leer un poquito. Tenemos unos minutos. Perdón, antes de empezar con estos relatos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que yo no haya sido clara al explicar? Háganlo ahora o callen para siempre un momentito. Así terminamos ya esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Versículo 31. Salió de la región de Tiro y pasó de nuevo por Sidón, y se dirigió nuevamente al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis, toda región pagana, toda zona que no es de la parte judía. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Eso es un anticipo que Isaías, cuando habla de los tiempos mesiánicos, una de las características del Mesías es esa, ¿no? Que habilita al inhabilitado en todos los órdenes, ¿no? Levanta al paralítico, hace oír a los sordos, hablar a los mudos, da la vista a los ciegos, libera a los cautivos, etcétera, etcétera. Características mesiánicas para que nosotros nos podamos dar cuenta a esta altura del relato evangélico ante quién estamos. Nada más ni nada menos que ante aquel que estamos esperando, ¿no? Esa es un poco la intencionalidad. Es bellísimo y esta parte se tomó para que formara parte del sacramento del bautismo, ¿no? En donde los cristianos, el seguidor de Cristo, dos cosas tiene que tener muy claras. El oído bien abierto, acuérdense lo que acababa de decir el Señor, el que tiene oídos que oiga, cuando le estaba enseñando al pueblo, el oído bien abierto, como dice Isaías, me diste oído de discípulo, ¿no? Ese oído atento, ese oído vivaz a la palabra, que recibe, que recoge, que mueve el corazón y que marca un camino, ¿no? El oído de discípulo, el oído abierto. Y la palabra en la boca, el poder expresar. ¿Qué debe expresar el discípulo de cristiano? La experiencia de Dios en su vida, el poder hablar, el poder manifestar, el poder contar a Dios, contar a este Dios que me abraza, este Dios que me ama, que me perdona, que me misericordia, ¿no? Vamos a inventar una palabra, que me levanta, que me restaura. Estas dos características, por eso se hace en el bautismo, los dos gestos, que creo que son opcionales, pero muy bonito cuando lo hace el diácono o el sacerdote al bebé, que le hace el éfata, ¿no? Esto de que ábrete a la palabra, ábrete a la proclamación del Evangelio, ese corazón que salga por los labios. Fíjense lo que acababa de decir hace un ratito cuando criticaba que el labio estaba lejos del corazón de Dios, ¿no? En este caso, como está mostrando lo contrario, un oído abierto y una boca abierta para proclamar al Señor que mora en el corazón, al Señor que es el centro de la vida, ¿no? Cuando lo dejamos. Y por último, ya entramos en el capítulo 8, da de comer a 4.000, que ya lo vimos, multiplica los panes y sacia de una manera muy, muy bonita. Recuerden la característica, simplemente para que ustedes tomen presente, que
En la multiplicación de los panes, donde le dice él, como acá también, denles ustedes de comer, lo mismo, ¿no? Denles ustedes de comer. Me compadezco de esta gente, ya llevan 3 días junto a mí, no tienen que comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino y algunos han venido de lejos. Nuevamente vemos la esclerocardia de los discípulos, ¿no? ¿Dónde sacaremos? O sea, de nuevo volvemos para atrás. La misma pregunta de los denarios, pero a ver, ¿cómo vamos a hacer? De nuevo me ahogo en un vaso de agua, ¿no? En una palabra. Y el Señor que de nuevo apela a lo que quiere que descubramos. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen para ofrecer? Démenlo todo, porque de lo poco resuelvo lo mucho y para todos, ¿no? Esto que de nuevo vuelve a recordarles, no se ahoguen en un vaso de agua, vayan y vean, decía en la parte judía, y acá les pregunta, ¿qué tienen? Ustedes denme lo que tengan, que con lo que tengan sobrará. Y así como los 5 panes y los 3 peces fueron la medida que le presentaron en territorio hebreo, y fíjense, de 5 panes sobraron 12 canastas, amigos. La plenitud de la saciedad mesiánica. 12, porque si ellos le trajeron 5 panes, les quedó una canasta para cada uno. Una canasta repleta para cada uno. Si los 12 son la plenitud del pueblo de Dios en términos bíblicos, las 12 canastas son la plenitud para cada uno de aquellos que están enviados al pueblo de Dios a llevar un mensaje nuevo. Y eso lo obra el Señor cuando son capaces de entregarle lo que tienen. Acá no van a sobrar 12, sino que dice que sobraron 7 canastas. Yo no puedo más que relacionarlo, que así como los 12 van a estar encargados del pueblo de Dios nuevo, como emulando a esas 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob, donde creció Israel, los 12, a este pueblo nuevo, las 7 canastas en territorio pagano, no puedo dejar de relacionarlos a los 7 hombres que elige el Señor en Hechos de los Apóstoles para que se ocupen de los cristianos griegos, los de origen griego, que eran desatendidos, para que puedan también ver que aquellos que estén atendiendo a los de afuera, a los que no son, también van a estar rebosantes y también van a tener la plenitud de lo que necesiten para saciar las necesidades. Y eso también lo ocasiona el Señor cuando somos capaces de entregarle lo que tenemos, ¿no? En el versículo 11 está lo que les decía de la señal. Sus archienemigos, esos que se le oponen, ¿no? Me encanta, porque no sé si ustedes se van dando la composición del lugar. Estos discípulos, de estos 12 no entienden nada. La reacción de los que no entienden, la reacción de los que creen y la reacción de los enemigos, de los que no quieren creer. Salieron los fariseos y se pusieron a discutir con él, pidiéndole para ponerlo a prueba una señal del cielo. Él suspiró profundamente y dijo, ¿para qué piden una señal esta generación? Les aseguro que a esta generación no se les dará ninguna señal. ¿No? Ahora, no se les dará, pero ellos también tampoco la descubrieron en todas las que se hicieron a su alrededor y frente a ellos. Estaban cerrados. Generación como grupo, ¿no? Como aquellos que beben de esta misma fuente, de la fuente de la negación. Dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla.
¿no? Yo me reía porque la Galilea, cuando el Señor empieza en la Galilea con frescura. Nos damos cuenta que empieza en la Galilea porque está lejos del templo, lejos de Jerusalén, lejos de los que saben todo, lejos de los doctores de la ley. Pero qué increíble, porque esos doctores de la ley, esos que tienen de memoria lo que hay que hacer y lo que no, son los que se acercan a él, a la Galilea, y le llevan ese impedimento, ¿no? Ese cuestionamiento, esa forma de actuar. Por eso la Galilea siempre es el lugar del primer encuentro de esto nuevo, de esta nueva forma de vida que el Señor invita a cada uno, no lejos de aquello que está contaminado por la tradición de los hombres, como va a decir y como leíamos hace unos minutos. En el versículo 14 dice, los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Fíjense que si nosotros nos acordamos qué pasó después de la multiplicación de los panes en territorio judío, es cuando se suben a la barca, tenían viento en contra, el Señor los ve mientras rezaba, los va a ver caminando sobre el agua, se asustan, y acá hay una contrapartida. Acá vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? El paralelismo que hablábamos hace un rato. Los discípulos se habían olvidado, pero acá en relación al pan, de llevar pan y no tenían en la barca más que uno. Él les daba esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Ellos discutían porque no tenían pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo, a ver, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? ¿No? Fíjense a dónde el Señor, a mí me encanta esta ironía evangélica, ¿no? esta respuesta casi irónica, pero nos la hace hoy, a mí y a ustedes, ¿no? Cuando ante el menor problema, ante la menor situación, sucumbimos, nos enloquecemos, nos agarra un ataque de ansiedad, un ataque de locura, y con esto cómo podré, y con esto cómo saldré, y de esta quién me salva. Ay, Patricia, ¿no te acordás? ¿No? Me encanta, porque es una ternura absoluta. ¿Qué te pasa? Estás cerrada, ¿no ves? Y cuando el Señor nos pregunta eso, no es para enojarse, sino porque le da lástima de la forma de vida que llevamos. Porque si creyéramos, viviríamos en paz. Si creyéramos y confiáramos, viviríamos mejor. La parte que le debe de mover cuando dice, ¿no? que se da cuenta y reacciona de esta manera, es que nos la perdemos, amigos míos, nos la perdemos. Somos nosotros los damnificados, los únicos que terminan padeciendo esto que generamos, ¿no? Entonces, ¿qué le contestaron? ¿Cuántas canastas? 12, lo que hablábamos recién. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántos canastos? 7. Entonces les dijo, todavía no comprenden. ¿Qué me pregunta hoy a mí? ¿Qué cuenta me hace sacar? ¿A qué multiplicación me lleva en este 19 de enero? ¿A qué situación concreta de su acción en mi vida me pone frente a frente? Y me pregunta lo mismo al final. ¿Todavía no comprendés? ¿Qué te pasa? Entonces, ante esta postura, la última parte de la primera parte del Evangelio. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego.
y le pidieron que lo tocase, tomando al ciego de la mano, esta cosa, ¿no?, del Señor que toca, el Señor que hace contacto con el doliente, lo sacó afuera del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanando y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Qué belleza cómo termina, ¿no? Termina con una cosa que da tanta paz. Termina primero con este ciego, completamente ciego, que comienza a ver, pero esto es único en Marcos, déjenme decirles, por el sentido donde está ubicado el relato. ¿Cómo comienza a ver? Comienza a ver de manera gradual. Por eso es una ternura tremenda que termine así la primera parte, como queriéndonos decir: esto ustedes no lo van a conseguir de un día para otro. No se afanen para que en un instante, ¡pum!, les quede todo clarito como agua cristalina. No, es un proceso que tiene varios componentes. Número uno, lo que veníamos diciendo, la confianza. Número dos, que se dejen tocar. Nos tenemos que dejar tocar. No salir corriendo. No espantarnos, ¿no?, cuando vemos su presencia. Dejarnos tocar, ¿no? Que sentirnos profundamente tocados. Porque el Señor que nos toca nos va sanando, nos va restaurando, nos va ayudando a que hagamos ese proceso con Él. Fíjense qué bonito. Lo agarró de la mano, como me agarra a mí, como te agarra a ti, para llevarte por el camino en donde vamos con Él a recuperar la vista por completo. Vamos a aprender a mirar con Él y desde Él. Vamos a sacarnos la ceguera interior con su presencia en nuestra vida, permitiéndole que nos toque. La saliva era y tenía la característica de ser considerado un medio de sanación, era algo que se consideraba que curaba. Por eso también es lo mismo que le hace al mudo, ¿no? Que le toca también con la saliva. La saliva tenía connotaciones sanadoras en el primer siglo alrededor del Mediterráneo. Pero esta imposición de manos, esta imposición de manos que hace que uno se sienta como por debajo con Él que me cuida, Él que está sobre mí, ¿no? Que está sobre mí, que me lleva, que me toca, que me habla, que me invita, que me pregunta, que me cuestiona, que es conmigo siempre. Fíjense qué manera preciosa de terminar esta parte, porque empezó diciendo que era el comienzo de la buena noticia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta es la primera parte de ese comienzo. Es el comienzo de Él en mi vida, es el comienzo de Él en mi existencia, el comienzo en donde le doy un lugar para que actúe y para que haga en mí la diferencia. Él actúa, pero necesita de mi parte para poder llegar a buena resolución, ¿no? Como este hombre que veía con claridad. Veía con claridad. Fíjense qué interesante, como lo viene haciendo,
a los restaurados y recuperados al primer lugar que los envía, ¿a dónde es? A su casa. A su casa. Otro mensaje que nos queda claro de la primera parte del Evangelio. El primer mensaje de comunicación de la acción de Dios en mi vida, lo tenemos que hacer ¿dónde? En donde más cuesta, en casa, a donde todos nos conocen de memoria, ¿no? Y bueno, este no era el loquito, este no era el endemoniado, este no era el sordomudo, este no era el cieguito, y nos ven distintos, y nos ven cambiados. Y eso tiene que ser un signo de evangelio vivo para todos aquellos que tienen que empezar el proceso. Así que bueno, hemos llegado al final de la primera parte. Despacito, despacito, piano piano se va lontano, ¿no? Como dicen en italiano, despacito, despacito llegamos lejos. Así que recién llegamos a la mitad del Evangelio. Pero bueno, nada, alguna pregunta, comentario. La semana que viene ya nos está mostrando lo que significa ser este hijo de hombre, este sacudir, ¿no? Cómo ya se va a mostrar en plenitud a partir, hola, a partir del capítulo 8, versículo 27, que es donde empieza la segunda parte y última del Evangelio de Marcos. ¿Alguna pregunta, Elaine? ¿Querés hacer? Sí, adelante. Estamos aquí las dos. Hola, Patricia, Hola, gracias. hola, bienvenidas. Tengo una pregunta. Cuando él siempre envía a la casa, como tú dices, hoy no lo decía muy claro, pero siempre dice, no digan, no cuenten. ¿A qué se refiere ese no cuenten o por qué? Sí, en otros casos nos manda es a evangelizar y es contar. Esa es la pregunta. Exactamente. Hasta este punto se mantiene lo que se denomina en Marcos el misterio mesiánico o el silencio mesiánico, ¿no? Que el Señor pide. ¿Y qué significa? Lo vamos a empezar a entender a partir de la segunda parte, pero lo vamos a terminar de entender en la cruz. ¿Qué es lo que no quiere que pase el Señor? Que la gente vaya y diga, ese Señor de ahí, ese Jesús, me devolvió la vista, me levantó de la parálisis, me curó la lepra. Lo que Él quiere es que nosotros seamos capaces de reconocer la restauración completa. La lepra se curó, pero la lepra que más se curó es la lepra que yo tenía en mi corazón, porque logré hacer un camino de conversión. ¿Cuándo considera el evangelista que uno hace ese auténtico camino de conversión? Cuando uno lo ve en la cruz como el centurión y dice, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y entiende que la sanación corporal compone o viene acompañada con una restauración espiritual. No hay restauración completa si no es de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, el hombre íntegro. No solo porque lo que no quería el Señor, y por eso el secreto mesiánico lo mantiene tanto Marcos como ningún otro, no quería que la gente se enganchara en el show off. No quería que se engancharan en el show off, que lo siguieran porque multiplica los panes, que lo siguiera porque da la vista al ciego, que lo siguiera porque levanta al paralítico, sino que lo siguieran porque los invita a todos a vivir una vida nueva, una relación nueva con Dios y una forma de vida completamente distinta a lo que estaban viviendo erróneamente en ese momento. Entonces, es por eso que constantemente apela a lo que se denomina el secreto mesiánico. Excelente, muchas gracias. De nada, un placer. Un placer. Ay, Patricia, ¿cómo estamos? Hola, Julia, Julia. buen día. Gracias, mi amor. Muy bonita la interpretación. Pude captar bien
que no es solamente decir que somos hijos de Dios, hay que demostrarlo, de que sea dentro de nuestro corazón, de hacerlo, hacer obras, hacer, que no decir, yo soy hijo de Dios, pero en la práctica no lo somos. Tenemos que demostrar que lo somos. Así es, así es. Ir a lo Gracias, mi profundo. amor. Porque estas charlas nos están haciendo conocer que verdaderamente a veces hacemos, como dice, por rutina, el rosario, todo. Tenemos que, cuando recemos, rezar con el corazón, no por una tradición, que es lo que tenemos todos, que somos cristianos, pero no hacemos verdaderamente lo que es ser cristiano. Ahí que tenemos, ahí es el punto que yo he comprendido con lo que tú has dicho hoy. Qué que bueno. a veces hablamos, pero no del corazón. Tenemos Qué que bueno. hablar del corazón. Gracias, por todo Juli. esto que nos sabes. Una cosa que quiero aclarar para que quede bien clarito, no valga la redundancia, que la tradición no está mal. Al contrario, la tradición es buenísima. Nosotros tenemos la tradición de la iglesia, por ejemplo. Lo que está mal es absolutizarla y ponerla como fin. La tradición es un medio que me lleva al encuentro con Dios, al encuentro verdadero, me lleva a la santidad. No se comporta como un fin en sí misma, sino que es un medio que me ayuda a mí, a como diría Dios a Abraham, a caminar en su presencia. Cuando eso se desvirtúa, es lo que decía Pablo, caemos en la esclavitud de la ley y nos olvidamos de la gracia. Hoy Marcos se cansó de mostrarnos la vida de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios. Y esta gracia que está en lo más íntimo de cada hombre y en lo más íntimo de su corazón. Así que yo lo que quise aclarar eso, porque no es que la tradición per se sea mala, tanto judía, católica, de cristiana, ¿no? En general, sino lo que el Señor critica es que se pone sobre el pedido de Dios, sobre el mandato de Dios, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que revisar, ¿no? Y a lo que se nos llama a estar bien atentos en nuestra vida. Así Gracias. que bueno. Bueno, qué alegría, qué lindo. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Ya el miércoles que viene sí, entramos de lleno y mi intención es recorrer la semana próxima los 3 anuncios de la pasión y la reacción de los que están a su alrededor. A ver si el Señor nos permite la semana que viene hacer ese caminito a través de los 3 anuncios que vamos a ir salteándonos algunos capítulos, por más que después volvamos un poquito para atrás, pero para hacerlo como para comprender increyendum, cómo van increyendum, del primero al último. Vamos a verlo en un bloque. Los 3 anuncios y la reacción de sus discípulos, ¿no? Y sus apóstoles. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, tan amorosos, todos. Les mando un beso enorme, un abrazo tremendamente grande. Gracias, Patricia. Gracias, feliz año, Patricia. Un beso grande, grande, grande. Gracias, Patri. Gracias, Patricia. Nos vemos. Gracias, Patri. Andrés, una Gracias, alegría. Patricia. Adiós, Hola, Patricia. adiós, chicos. Adiós. ¿Te vemos mañana, hoy a la tarde, por casualidad? Andrés. Sí. Ya va, es que tenía el mute puesto. Esta tarde yo tenía toda la intención de ir. Tengo un funeral a las 6 en St. Peter and Paul. Ni te preocupes, por favor. Yo te pregunto para saber, para yo armarme mentalmente. Será para la próxima semana. Yo quiero que sepas que cuando no venís te extrañamos. Nada más. Yo te lo quiero decir, que te extrañamos. No. Patricia. Sí, Julia. Miss Pepa, nosotras sí nos vemos esta noche.
Sí, claro, acá está Pepa. buenas Andrés, noches. hola Andrés. Está Carolina y un montón de catequistas hoy.